Amigas y amigos de la cadena radial La Libertad de la ciudad de Barranquilla y de su programa Barranquilla Espiritual, reciban un fraternal saludo de sus amigos del Círculo de Difusión Espírita de la ciudad de Cartagena. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Origen y Naturaleza de los Espíritus, ya que muchas personas nos han escrito pidiendo esclarecimientos y profundización acerca de este tema. Nos vamos a basar nuevamente en el libro de los Espíritus de Allan Kardec, libro segundo, capítulo primero, Mundo Espírita o de los Espíritus, capítulo primero sobre los Espíritus. Igualmente nos basaremos en el libro La Génesis de Allan Kardec sobre este tema. Recordemos que en el ítem número 76 del libro de los Espíritus, Kardec preguntó: ¿qué definición puede darse de los espíritus? Los espíritus instructores respondieron: podemos decir que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material. Kardec preguntó: ¿los espíritus son seres distintos de la divinidad o bien constituirían tan solo emanaciones o parcelas de ella, llamándoseles por tal razón hijos o criaturas de Dios? Le respondieron: Dios mío, son su obra, exactamente como un hombre que construye una máquina. Esa máquina es la obra del hombre y no él mismo. Bien sabes que cuando el hombre hace una cosa bella y útil, la denomina su criatura o su creación. Pues bien, lo propio acontece con Dios. Somos sus hijos, puesto que somos su obra. Este punto indudablemente para nosotros queda bastante claro. Dios es el Ser Supremo. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, creador de todo lo existente, creador del principio material y del principio espiritual. Por lo tanto, somos su obra, sus hijos. Solamente aquellos que creen en el panteísmo podrían confundir a los espíritus como haciendo parte de Dios. Más adelante Kardec preguntó: ¿los espíritus han tenido un principio o existen como Dios desde toda la eternidad? Los sabios del más allá le respondieron: si no hubieran tenido principio serían iguales a Dios, pero constituyen su creación y se hallan sometidos a su voluntad. Dios existe de toda la eternidad y esto es incontestable. Pero en lo que se refiere a saber cómo y cuándo Él nos creó, no sabemos nada al respecto, respondieron los espíritus a Allan Kardec. Continúan diciendo: puedes decir que no hemos tenido comienzo, si entiendes por ello que Dios, siendo eterno, debió crear sin tregua, pero cuándo y cómo fue hecho cada uno de nosotros, te lo repito, nadie lo sabe. Allí reside el misterio. Entonces vemos aquí que solamente Dios, el Ser Supremo, es eterno. Los espíritus somos inmortales, tuvimos un origen, pero ¿cuándo y cómo fuimos creados por Dios? Ni siquiera los espíritus superiores lo saben según este tipo de respuestas. Kardec preguntó: puesto que dos elementos generales hay en el universo, el elemento inteligente y el elemento material, se podría afirmar que los espíritus están formados del elemento inteligente, así como los cuerpos inertes se hallan integrados por el elemento material. Le respondieron: es evidente. Los espíritus son la individualización del principio inteligente, del modo que los cuerpos constituyen la individualización del principio material. Lo que desconocemos es la época y la manera de esa formación. En el ítem 80 Kardec preguntó: ¿es permanente la creación de espíritus o solo tuvo lugar en el principio de los tiempos? Le respondieron: es permanente, o sea, que Dios no ha cesado jamás de crear. Respuesta inteligente que nos genera una serie de inquietudes y de razonamientos y meditaciones al respecto de esta enseñanza. Seguidamente Kardec preguntó: ¿se forman los espíritus espontáneamente o proceden los unos de los otros? Le respondieron: Dios los crea, es decir,
reiteran lo que habían dicho en las preguntas y respuestas anteriores. Dios los crea como a todas las demás criaturas, por su voluntad. Pero una vez más te lo repetimos, su origen es un enigma. Kardec volvió a preguntar en la 82. ¿Es exacto expresar que los espíritus son inmateriales? Le respondieron: ¿cómo se podría definir algo cuando se carece de términos de comparación y con un lenguaje insuficiente? ¿Un ciego de nacimiento puede acaso definir la luz? Inmaterial no es la palabra. Incorpóreo sería más exacto, porque debes comprender bien que siendo el espíritu una creación, debe ser algo. Es una materia quinta esenciada, pero sin analogía para vosotros, y tan etérea que no puede ser percibida por vuestros sentidos. Esta respuesta, como vemos, es lógica. Los espíritus son algo, tienen una sustancia, tienen una esencia, tan sutil y tan etérea que no puede ser percibida por nuestros sentidos materiales. Kardec comentó al respecto: decimos que los espíritus son inmateriales porque su esencia difiere de cuanto conocemos con el nombre de materia. Un pueblo de ciegos no dispondría de términos para expresar la luz y sus efectos. El que es ciego de nacimiento cree tener todas las percepciones mediante el oído, el olfato, el gusto y el tacto. No comprende las ideas que le darían el sentido de que carece. Así también, en lo que concierne a la esencia de los seres suprahumanos, somos nosotros verdaderos ciegos. Solo podemos definirlos mediante comparaciones siempre imperfectas y esforzando nuestra imaginación. Y finalmente Kardec preguntó: ¿los espíritus tienen un fin? Se comprende que el principio de que dimanan sea eterno, pero lo que preguntamos es si su individualidad tendrá un término y si en determinado tiempo más o menos prolongado el elemento de que están formados no se disgrega y retorna a la masa, como acontece con los cuerpos materiales. Resulta difícil entender que algo que tuvo principio pueda no tener fin. Es la lógica que Kardec aplica en la pregunta anterior. Los espíritus le respondieron: muchas cosas hay que vosotros no comprendéis, por cuanto vuestra inteligencia es limitada, y esa no es una razón para rechazarla. El niño no comprende todo lo que entiende su padre, ni el ignorante todo lo que comprende el sabio. Te decimos que la existencia de los espíritus no concluye en modo alguno, y es todo cuanto podemos ahora decir. Aquí entonces está la confirmación por parte de los espíritus superiores que los espíritus, una vez hemos sido creados por Dios, somos inmortales, no vamos a tener un fin y no nos vamos a disolver como las gotas de agua cuando caen en el océano. Seguidamente pasamos a repasar la enseñanza de los espíritus al respecto de dónde están los espíritus. Si los espíritus existen, fueron creados por Dios, son inmortales, pero no se sabe ni cómo ni cuándo fueron creados por Dios, por lo menos podríamos saber entonces o indagar al respecto de dónde están los espíritus. Kardec preguntó en aquellos tiempos iniciales cuando estaban haciendo la doctrina espírita: ¿constituyen los espíritus un mundo aparte fuera del que vemos nosotros? Obviamente los espíritus respondieron: sí, el mundo de los espíritus o de las inteligencias incorpóreas. En su seguimiento lógico y metodológico, Kardec preguntó: en el orden de las cosas, ¿cuál de los dos es el principal? ¿El mundo espírita o espiritual o el mundo corporal? Respondieron lógicamente: el mundo espírita o el mundo espiritual. Es preexistente y sobreviviente a todo. En el ítem 87 Kardec preguntó: ¿ocupan los espíritus una región determinada y circunscrita en el espacio? Y viene esta enseñanza fundamental para la doctrina espírita. Los espíritus se encuentran por doquier. Los espacios infinitos se hallan poblados por ellos. Los hay que están sin cesar al lado de vosotros, observándoos y obrando sobre vosotros sin que lo advirtáis, pues los espíritus son una de las potencias de la naturaleza
y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de sus designios providenciales. Pero no todos van a todas partes, porque hay regiones que están prohibidas a los menos adelantados, como nos enseña el resto de la doctrina espírita respecto al origen, naturaleza y ubicación de los espíritus. Otra de las inquietudes que las personas que empiezan a conocer la doctrina espírita o visitan por primera vez la institución espírita ¿es lo mismo espíritu que alma? Vamos a buscar en el libro de los espíritus, en el ítem 134, ¿qué preguntó Kardec al respecto? ¿Qué es el alma? Le respondieron, un espíritu encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Respuesta, espíritu. Aquí podemos ver en términos sencillos, elementales y sin complicaciones, que en la doctrina espírita y en la codificación espírita kardeciana, el concepto de espíritu y alma son lo mismo, con la única diferencia que se prefiere el término alma para referirse al espíritu encarnado. Pero en esencia es lo mismo. Por eso Kardec preguntó, ¿en consecuencia las almas y los espíritus son la misma cosa? Los instructores le respondieron, en efecto, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y que se revisten temporariamente de una envoltura carnal para purificarse y esclarecerse. ¿Queda claro entonces este concepto? Preguntó Kardec, ¿hay en el hombre otra cosa fuera del alma y el cuerpo? Le respondieron, existe el vínculo o lazo que une el alma con el cuerpo. ¿Cuál es la naturaleza de ese vínculo? Respuesta, semimaterial, esto es, intermediaria entre la naturaleza del espíritu y el cuerpo, y ello es necesario para que ambos puedan comunicarse el uno con el otro. Mediante ese lazo, obra el espíritu sobre la materia y viceversa. Ante esta enseñanza, Kardec sintetizó de la siguiente manera. Así pues, el hombre está formado por tres partes esenciales, a saber, primera, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segundo, el alma, espíritu encarnado, cuya habitación es el cuerpo. Tercera, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial, que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma con el cuerpo. Tales son en el fruto, el germen, el perispermo y la corteza. Recordemos que se nos ha enseñado dentro de la doctrina espírita que Allan Kardec fue el creador del término periespíritu para referirse a este cuerpo de naturaleza fluídica, energética, semimaterial, intermediario entre el espíritu propiamente dicho y el cuerpo físico. Tema que hemos desarrollado ampliamente en los dos programas anteriores. Es interesante abordar, por ejemplo, la respuesta número 141. Kardec preguntó, ¿hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior y circunda el cuerpo? Los instructores le respondieron, el alma no se encuentra encerrada en el cuerpo como el pájaro en una jaula.
ella irradia y se manifiesta fuera de él al modo de la luz a través de un globo de vidrio, o como el sonido en torno a un centro sonoro. Así pues, se puede decir que el alma es externa, pero no por ello será la envoltura del cuerpo. El alma posee dos envolturas. La primera, sutil y leve, que tú llamas periespíritu. La otra, grosera, material y pesada, que es el cuerpo. El alma constituye el centro de las dos envolturas, así como la pepita o almendra en la fruta, según ya manifestamos. Así, esclarecidos estos dos puntos, vamos a ubicarnos en el capítulo 11 del libro La Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, libro de Allan Kardec. Este libro fue publicado en enero de 1868. Este capítulo, titulado Génesis espiritual, en el punto 1 se refiere al principio espiritual. Escribió Kardec que la existencia del principio espiritual es un hecho que no necesita demostración, tal como acontece con el principio material. En cierta forma se trata de una verdad axiomática. Se constata por sus efectos, al igual que la materia, por los que le son propios. De acuerdo con el principio que reza, todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. No hay quien no haga la diferencia entre el movimiento mecánico de una campana agitada por el viento y el movimiento de esa misma campana destinado a producir una señal, una advertencia que testimonia por eso mismo un pensamiento, una intención. Ahora bien, como a nadie se le puede ocurrir atribuir el pensamiento a la materia de la campana, se concluye de esto que se mueve gracias a una inteligencia que se sirve de ella como instrumento para manifestarse. Por la misma causa, nadie puede atribuir el pensamiento al cuerpo de un hombre muerto. Si el hombre vivo piensa, es porque hay en él algo que ya no está una vez que muere. La inteligencia que hace mover la campana está fuera de ella, mientras que la que hace actuar al hombre está en él mismo. Es la diferencia. El principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Sin ese principio, Dios no tendría razón de ser, ya que es tan inconcebible imaginar a la soberana inteligencia reinando durante la eternidad sobre la materia bruta, como suponer a un monarca terrestre gobernando durante toda su existencia sobre trozos de roca. No podemos admitir a Dios sin los atributos esenciales de la divinidad, justicia y bondad, mas esas cualidades resultarían inútiles si sólo se ejercieran sobre la materia. Por esta razón, escribe Kardec, Dios no sería soberanamente justo y bueno si crease seres inteligentes y sensibles para arrojarlos a la nada, después de algún tiempo de sufrimientos, sin ninguna compensación, y gozar a su vista con una sucesión infinita de seres que nacen sin haberlo pedido, toman conciencia de sí mismos solo para conocer el dolor y luego se apagan para siempre después de una efímera existencia. Sin la supervivencia del ser pensante, los sufrimientos de la vida serían por parte de Dios una crueldad sin finalidad. He aquí por qué el materialismo y el ateísmo se complementan. Al negar la causa, no admiten el efecto, y al negar el efecto, no pueden admitir la causa. El materialismo es consecuente consigo mismo, si bien no lo es con la razón. La idea de la perpetuidad del ser espiritual es innata en el hombre. Es a la vez una intuición y una aspiración del ser humano. Este comprende que solamente en ella reside la compensación por las miserias de la vida, y esa es la razón por la cual siempre ha habido y habrá más espiritualistas que materialistas, más cantidad de deístas que ateos. A la idea intuitiva y al poder del razonamiento, el espiritismo suma la sanción de los hechos, la prueba material de la existencia del ser espiritual, de su supervivencia, de su inmortalidad y de su individualidad, precisando y definiendo lo que anteriormente era vago y abstracto. Nos muestra al ser inteligente actuando fuera de la materia
durante y después de la vida corporal. Se pregunta Kardec más adelante, en el punto 5. ¿Son una sola y misma cosa el principio espiritual y el principio vital? Partiendo como siempre de la observación de los hechos, diremos que si el principio vital fuese inseparable del principio inteligente, se los podría confundir. Pero ya que existen seres que viven y no piensan, como las plantas, los cuerpos humanos aún animados por la vida orgánica, pero que ya no manifiestan pensamiento alguno, movimientos vitales que se producen en el ser vivo independientemente de todo acto de voluntad, vida orgánica que sigue activa durante el sueño, mientras que la vida intelectual no presenta signos exteriores, diremos que la vida orgánica reside en un principio inherente a la materia e independientemente de la vida espiritual, que es propia del espíritu. Y siendo que el espíritu, a su vez, es dueño de una vitalidad ajena a la materia, resulta por consiguiente que esta doble vitalidad reposa sobre dos principios diferenciados el uno del otro. En el punto 6 de este capítulo, Kardec escribió: el principio espiritual proviene del elemento cósmico universal, o será sólo una transformación, un modo de existencia de ese elemento, como lo son la luz, la electricidad y el calor. Si así fuese, el principio espiritual sufriría las vicisitudes de la materia. Se extinguiría por la desagregación, como ocurre con el principio vital. El principio inteligente poseería una existencia momentánea y similar a la del cuerpo, y después de la muerte volvería a la nada, o lo que sería igual al todo universal, lo cual constituiría una afirmación de las doctrinas materialistas. Las propiedades sui generis que conocemos en el principio espiritual prueban que tiene una existencia propia e independiente, y que si se originase en la materia no poseería tales propiedades. Siendo que la inteligencia y el pensamiento no pueden ser atributos de la materia, remontándonos de los efectos a las causas, llegamos a la conclusión de que el elemento material y el espiritual son dos principios constitutivos del universo. El elemento espiritual individualizado conforma a los seres llamados espíritus, al igual que el elemento material individualizado constituye los diversos cuerpos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza. Aquí, como podemos apreciar, es el desarrollo de lo que habíamos estudiado en el libro de los espíritus sobre el principio material y el principio espiritual creados por Dios. Escribe Kardec en el punto 7. Ya hemos admitido al ser espiritual y no podemos aceptar que su origen esté en la materia. Pues bien, ¿cuál es entonces su punto de partida? En este terreno los medios de investigación se equivocan, como en todo lo que se refiere al principio de las cosas. El hombre solo es capaz de constatar aquello que existe, sobre el resto únicamente puede emitir hipótesis. Y ya sea porque este conocimiento sobrepasa el alcance de su inteligencia actual, o porque tal conocimiento le pueda resultar ahora inútil o inconveniente, Dios no se lo concede ni siquiera por medio de la revelación. Lo que Dios revela a los hombres por intermedio de sus mensajeros, y que por otra parte ellos mismos podrían deducir por sí mismos del principio de la justicia soberana, que constituye uno de los atributos esenciales de la divinidad, es que todos tienen un mismo punto de partida. Todos son creados simples e ignorantes, con idéntica actitud para progresar mediante su actividad individual,
que todos alcanzarán el grado de perfección compatible con la criatura gracias a sus esfuerzos personales, y que todos, hijos de un mismo Padre, son objeto de igual solicitud, razón por la cual nadie recibe privilegios o dones especiales, ni nadie está exento del trabajo que le es impuesto a los demás para alcanzar la meta. Así como Dios creó los mundos materiales de toda eternidad, también creó seres espirituales eternos. De otro modo, los mundos materiales no tendrían finalidad. Se podría llegar a concluir a los seres espirituales sin mundos materiales, pero nunca a estos sin seres espirituales. La finalidad de los mundos materiales es abastecer a los seres espirituales de los elementos de trabajo para el desarrollo de su inteligencia. Aquí, como podemos apreciar, Kardec se está refiriendo a la ley de evolución universal, mediante la cual los espíritus, seres inmortales creados por Dios, progresamos, avanzamos, caminamos hacia nuestro perfeccionamiento, hacia nuestra sabiduría y hacia nuestra felicidad a través del sinnúmero de reencarnaciones en mundos materiales. En el punto 9, Kardec escribió: el progreso es la condición normal de los seres espirituales y la perfección relativa la meta que deben alcanzar. Ahora bien, como Dios ha creado de toda la eternidad y crea sin cesar eternamente, hay seres que ya han logrado llegar al punto culminante de la escala. Recordemos que en este sentido, en el libro de los espíritus, en la clasificación de los espíritus, están los espíritus puros que ya han llegado al nivel máximo de perfeccionamiento. Continuamos con Kardec y dice: antes de que la Tierra existiese, ya los mundos sucedían a los mundos. Cuando la Tierra salió del caos de los elementos, el espacio estaba poblado por seres espirituales de diferentes órdenes, desde quienes nacían a la vida hasta aquellos que ocupaban ya un lugar entre los espíritus puros, comúnmente llamados ángeles. Aquí, como podemos apreciar, Kardec está abordando toda esta temática del origen y naturaleza del espíritu y su relación con la materia desde un punto de vista altamente filosófico y antropológico. Más adelante, Kardec abordó el tema de la unión del principio espiritual con la materia. Leamos a manera de repaso la parte esencial de este subtema. La materia debía ser el objeto de trabajo del espíritu a efectos del desarrollo de sus facultades, mas era necesario que éste pudiera actuar sobre aquella, razón por la que fue destinado a habitarla, así como el leñador habita en el bosque. La materia sería a la vez el objeto e instrumento de trabajo, pero Dios no quiso unir al espíritu con la piedra rígida, sino que prefirió crear cuerpos organizados, flexibles y capaces de recibir los impulsos de la voluntad que se prestasen a todos los movimientos. El cuerpo es a la vez envoltura e instrumento del espíritu. A medida que éste adquiere nuevas actitudes, se reviste de la materia apropiada al nuevo tipo de trabajo que deba realizar, exactamente como un obrero, a medida que perfecciona su obra, se vale de instrumentos más delicados. Para ser más exactos, diremos que el espíritu mismo da forma a su envoltura y la adecúa a sus necesidades nuevas, perfeccionándola. Desarrolla y completa su organismo a medida que siente la necesidad de manifestar nuevas facultades, es decir, posee el instrumento acorde con la inteligencia. Dios le hace entrega de los materiales, Él los pone a trabajar. Por ese motivo, las razas más avanzadas poseen un organismo, o si se prefiere, un órgano cerebral más perfeccionado que el de las razas primitivas. También se explica de esta manera el sello especial que el carácter del espíritu imprime a los rasgos de la fisonomía y a los gestos del cuerpo. Desde el instante en que el espíritu nace a la vida espiritual, debe hacer uso de sus facultades para poder avanzar. En un comienzo, estas facultades son rudimentarias, revistiendo una envoltura corporal
apropiada a su estado de infancia intelectual, mas a medida que sus fuerzas aumentan, deja la vieja envoltura para revestir otra. Ahora bien, como en todos los tiempos ha habido mundos, y estos dieron nacimiento a cuerpos organizados, apropiados para recibir espíritus, en todos los tiempos estos, fuese cual fuere su grado de adelanto, hallaron los elementos necesarios para la vida carnal. Como ya sabemos, a la luz de las enseñanzas de la doctrina espírita, está el principio de la reencarnación, el de la evolución y el de la pluralidad de mundos habitados. Así que los espíritus, a medida que vamos evolucionando, vamos encontrando en cada reencarnación, tanto en este mundo como en otros mundos, los elementos materiales y los cuerpos y las energías apropiadas al grado de adelantamiento alcanzado hasta ese momento. En el punto 13, Kardec escribió: al ser exclusivamente material, el cuerpo sufre las vicisitudes de la materia. Después de haber trabajado durante algún tiempo, se desorganiza y descompone. Al no hallar elemento para su actividad, el principio vital se extingue y el cuerpo muere. Para el espíritu, el cuerpo privado de vida carece de utilidad. Entonces lo abandona como se deja una casa en ruinas o un traje ajado por el uso. El cuerpo solo es una envoltura destinada a alojar al espíritu. Poco importa su origen o los elementos que lo conforman. Aunque el cuerpo del hombre sea una creación especial, está constituido por los mismos que integran los cuerpos de los animales y es animado por el mismo principio vital, es decir, activado por idéntico fuego, así como es iluminado por la misma luz y está sujeto a vicisitudes de igual tenor e idénticas necesidades. Estas aseveraciones nadie las pone en duda. Si consideramos únicamente a la materia, haciendo abstracción del espíritu, no hay nada en el hombre que lo distinga del animal. Pero si hacemos la distinción entre el habitante y la habitación, todo cambia fundamentalmente. Concluimos este tema con la siguiente frase de Kardec: aunque un noble viva en la choza del campesino o vista el sayal del pastor, seguirá siendo un gran señor. Lo mismo sucede con el hombre. No es su vestido de carne el que lo eleva por sobre la bestia y lo convierte en un ser especial, sino su ser espiritual, su espíritu. De esta manera, amigos de su programa Barranquilla Espiritual, hemos concluido el tema de hoy y nos encontraremos en una nueva oportunidad con otro tema de gran interés para todos.